A todos nos suena. Es el clásico cuento de David contra Goliat en el mundo de los negocios. Pero la versión que casi todo el mundo conoce, esa de que la innovación le ganó a lo anticuado, bueno, esa no es ni la mitad de la historia. Vamos a ver qué pasó de verdad. A ver, la narrativa popular es muy fácil de contar, ¿verdad? Que Netflix, una empresa de tecnología súper ágil, con una visión de futuro increíble, pues inventó el streaming y dejó a Blockbuster, ese gigante torpe, en el olvido porque no supo adaptarse. Es una buena historia, de manual, pero no es del todo cierta. Porque la verdad es muchísimo más compleja y la verdad mucho más interesante. Aquí entran en juego decisiones corporativas muy bestias, presiones de inversores y, ojo, un competidor que lanzó el propio Blockbuster y que casi se carga a Netflix antes de que pudiera despegar. Y todo empieza, o eso cuenta la leyenda, allá por 1997. El que sería el fundador de Netflix, Reed Hastings, va y devuelve tarde la peli a Apolo 13. La multa, $40. Y esa frustración, ese enfado, fue la chispa que encendió una idea que lo cambiaría todo. El primer modelo de negocio de Netflix fue, sinceramente, una genialidad. En lugar de tener tiendas, crearon un servicio de suscripción. Pagabas una cuota fija al mes y podías alquilar todos los DVDs que quisieras. Te llegaban por correo, sin fechas de devolución y, lo más importante, sin multas por retraso. Esto era un ataque directo al corazón del modelo de Blockbuster, a lo que más odiaba la gente. Y es justo aquí donde la historia se pone interesante y da un giro. Porque, en contra de lo que todo el mundo cree, Blockbuster se dio cuenta de la amenaza. No la ignoraron para nada. De hecho, su respuesta fue rapidísima, muy directa y, sorprendentemente, muy eficaz. Blockbuster lanzó su propio servicio de DVDs por correo, quitando también las multas por retraso. Pero es que además añadieron un extra. Podías cambiar los DVDs que te llegaban por correo directamente en sus tiendas físicas. Y vaya si funcionó. Para 2006 ya tenían 2 millones de suscriptores. Y Netflix. Netflix estaba en serios apuros. Y esta es la pregunta del millón. Si Blockbuster había copiado el modelo de Netflix y encima lo había mejorado, ¿qué fue lo que salió mal? ¿Por qué uno es hoy un gigante mundial y el otro, pues, un recuerdo para nostálgicos? El colapso de Blockbuster no fue por una única cosa. Los expertos suelen señalar dos factores principales, dos teorías que nos explican por qué, a pesar de ese contraataque inicial tan bueno, el gigante no logró sobrevivir. Por un lado está lo que llaman la teoría de los incentivos. Esta dice que el problema estaba dentro, en cómo se tomaban las decisiones y en cómo se pagaba a los directivos. Y por otro lado, la teoría de los costes, que se enfoca en una batalla puramente económica que Blockbuster simplemente no podía ganar. Aquí tenemos la teoría de los incentivos en acción, para que se entienda bien. La directiva de Blockbuster tenía incentivos para maximizar los beneficios ya, a corto plazo. Claro, quitar las multas por retraso era clave para competir. Pero, ojo, supuso un palo de $200 millones en ingresos, de repente. Esto asustó a los inversores, la junta cambió al CEO y el que vino después sacrificó la prometedora división online para proteger el negocio tradicional de las tiendas. Una decisión que, vista hoy, fue fatal. Y luego está la otra teoría, la económica, que es mucho más cruda. Esta tabla lo resume perfectamente. Blockbuster arrastraba unos costes fijos enormes, miles de tiendas físicas, todo el personal que eso conlleva. Netflix, en cambio, tenía una estructura súper ligera, solo con centros de distribución. Cuando Blockbuster intentó añadir el modelo online al suyo, su estructura de costes se hizo insostenible. Era imposible competir en precio y a la vez mantener toda esa infraestructura carísima. Pero la historia no termina con la caída de Blockbuster. Justo cuando Netflix había ganado la guerra del DVD, estuvo a un pelo de autodestruirse. Y lo hizo con una de las peores decisiones estratégicas que se recuerdan en la historia reciente de los negocios. Echemos un vistazo a la cronología del desastre. En 2007, Netflix empieza a experimentar con el streaming. Para 2010, está claro que es el futuro. Pero en 2011, envalentonados por el éxito, cometen dos errores de bulto. Primero, una subida de precios brutal, del 60%, y muy mal comunicada. Y luego, el remate. Anuncian algo llamado Qwikster. La idea era separar por completo el negocio de los DVDs en una empresa nueva, Qwikster, con su propia web, su propia factura, un lío. Los clientes, que lo tenían todo unificado y fácil, se sintieron totalmente traicionados. Esta cita que vemos en pantalla lo clava, resume a la perfección la reacción de la gente. Un rechazo masivo, inmediato y muy cabreado. Los números son para echarse a temblar. En un solo trimestre, Netflix perdió 800.000 suscriptores, por primera vez en su historia. El valor de sus acciones se hundió un 77% en 4 meses. El desastre fue tan monumental que Qwikster duró 23 días. Lo cancelaron en menos de un mes. Y aquí viene el punto clave, lo que de verdad les salvó.
En lugar de insistir en el error, el CEO, Reed Hastings, reaccionó con una rapidez y una humildad que no se ven todos los días. Publicó una disculpa, admitiendo que se había dejado llevar por la arrogancia, dio marcha atrás en todo y volvió a unificar los servicios. Esa decisión literalmente salvó la empresa. Bien, entonces, después de tumbar a un gigante y de sobrevivir por los pelos a un error catastrófico propio, ¿qué podemos aprender de toda esta historia? ¿Cuál fue la verdadera ventaja de Netflix? ¿Qué hicieron bien? Si tuviéramos que destilar el secreto del éxito de Netflix, se podría resumir en estos 5 puntos. Primero, tenían una visión a 10 años, no al próximo trimestre, y estaban dispuestos a perder dinero para conseguirla. Segundo, se atrevieron a canibalizar su propio negocio rentable de DVDs para apostar por el streaming. Tercero, usaron los datos de lo que veía la gente para guiar su estrategia. Cuarto, no dejaron de evolucionar. Y quinto, como vimos con Qwikster, supieron reconocer un error y corregirlo a tiempo. Al final, la historia de Netflix y Blockbuster es mucho más que innovación contra inercia. Es una lección brutal sobre incentivos, sobre costes, sobre visión a largo plazo y sobre la humildad para admitir un error. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. De todas estas lecciones, ¿cuál es la más importante para que una empresa pueda sobrevivir hoy en día?